Muy bien, buenos días. Chicos, en esta ocasión vamos a dar inicio a un tema más, a un tema nuevo en lo que es en nuestra materia, ¿verdad? Que es sociales. Bien, en esta ocasión el tema en el cual vamos a desarrollar es derechos de los pueblos indígenas. Ahí tenemos, recuerda que hemos venido mencionando acerca de la herencia cultural que tenemos gracias a esos grupos, con los cuales ahora no son tomados en cuenta en su mayoría, o por lo menos hemos traído a mención en este tema, por lo cual vemos nosotros la necesidad, ¿verdad? La necesidad que incluye. ¿Por qué razón? Porque esos grupos en su momento sufrieron discriminación, en su momento no fueron tomados en cuenta en su totalidad en la sociedad en general. Bien, vamos a comenzar por decir que las poblaciones indígenas se llaman también primeros pueblos. Recuerde que hemos venido nosotros estudiando, de hecho, que fueron los primeros y por los cuales nuestra herencia actual. Es decir, que nosotros gracias a ellos, además de que podríamos conocer cerca de su historia, tenemos herencia rudimentaria. Por ejemplo, tenemos herramientas en las cuales ellos fueron quienes usaron como implementos de trabajo que actualmente todavía son usados por nosotros, ¿verdad? Entonces, precisamente por todo eso es que nosotros traemos a mención o a estudio este tema. Luego tenemos quién es la que se encarga de promover los derechos de estos grupos, la Organización de las Naciones Unidas, que dice acá que se ocupa cada vez más de la causa de los pueblos indígenas. Como ya bien le dije, esos grupos sufrieron en aquel entonces. ¿Por qué digo aquel entonces? Porque precisamente después de todos esos derechos que se han tratado de ser incluidos a la sociedad y de darlos a conocer a la sociedad, es que se busca que todo ese miedo que estos grupos en aquel entonces tenían por la persecución, por la violencia, por la discriminación que estos tenían, se busca que realmente sean tomados en cuenta de igual forma. Acá tenemos un dato bastante importante que le pido que lo tome en cuenta en sus apuntes. ¿Por qué razón? Porque aquí dice que la ONU aprobó el 29 de junio de 2006 la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y recomendó su aprobación por la Asamblea General. Es decir, casi a nivel internacional se podría decir. Entonces, ahí tenemos ese punto bastante primordial en lo cual vamos a concluir en esta primera parte acerca de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué encierra o qué es tomado en cuenta? Es el derecho a la cultura, el derecho al idioma, los derechos políticos, derecho a la religión, y ahí se tiene a la discriminación que desaparezca completamente. Es el derecho a no a la discriminación, que sea tomado en cuenta en su totalidad. Derecho a un territorio. Bien, seguido de esto vamos a ir a mencionar prácticamente en qué más trabajó la ONU en pro de las minorías. Fue aprobada en 1992. Se refiere en el artículo 1 acerca de la base de su identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística. Ahí tenemos otro punto bastante primordial y que lo tome en cuenta en sus apuntes. Y luego tenemos acerca de qué consiguió aprobar la ONU. Tenemos también en pro la Declaración de las Naciones Unidas, la protección por los estados de su existencia, el derecho de disfrutar de su propia cultura, sin ningún miedo, ¿verdad?, de ser aceptado por la sociedad. El derecho de participar efectivamente en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública. Ahí tenemos nosotros prácticamente encerrado que realmente ellos se buscaba en aquel entonces que sean tomados en cuenta por la sociedad en general. El derecho de participar efectivamente en la adopción de las decisiones. Luego tenemos el último, la libertad de ejercer sus derechos tanto individualmente como en comunidad. Vea. Y finalmente nosotros tenemos acá, en la tercera parte de nuestro tema, las instituciones que protegen a minorías e indígenas. Ahí tenemos Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Movimiento de los Pueblos para la Educación en Derechos Humanos,
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Vea, prácticamente usted se puede dar cuenta qué importante en los temas anteriores, qué importante es que estos grupos sigan promoviendo la cultura de aquel entonces. Usted muy bien sabe que realmente nuestra cultura tiene parte de esta herencia, es decir, que necesitamos como generación, necesitamos seguir estudiando, seguir escudriñando la importancia y cuestiones positivas que nos trajeron estos grupos con sus diferentes formas de practicar su cultura. A ver, los derechos indígenas en la legislación salvadoreña. Este es un punto quizás que encierra nuestro entorno a partir de todo este tema. El Salvador es de los pocos países que no ha ratificado el convenio 169 de la OIT. ¿Por qué razón se dice eso? Dice que habla sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas. Prácticamente usted se puede tener una idea y es que realmente nosotros tratamos de seguir alimentando estas culturas. Pero usted aquí bien dice en la información que El Salvador es de los pocos países que no ha ratificado el convenio 169, que anteriormente nosotros podríamos observar en qué consiste, ¿sí?, todo este convenio. A ver, sin embargo, el 12 de junio de 2014, la Asamblea Legislativa ratificó con 56 votos una reforma en pro de estos grupos. Ahí usted tiene, es otro punto bastante primordial que usted lo debe de tomar en cuenta en sus apuntes. Ahí tenemos nosotros que expresa ese artículo en el cual fue aprobado en el 2014. La riqueza artística, histórica y arqueológica del país forma parte del tesoro cultural salvadoreño, el cual queda bajo la salvaguarda del Estado y sujeto de leyes especiales para su conservación. Muy bien. Finalmente, y como conclusión, podríamos decir nosotros que específicamente es más que importante, de una u otra forma, el nosotros seguir practicando esta cultura, al que realmente esta cultura no desaparezca. Usted muy bien sabe la importancia que tiene todo esto. ¿Por qué razón? Porque si nosotros dejamos de practicar esto, poco a poco ello va a ir desapareciendo. Y entonces, ¿cuál va a ser el legado? ¿Cuál va a ser el legado y la cultura que nosotros vamos a estudiar? Entonces, de hecho, por eso es la conclusión, que realmente es más que importante el hecho de que nosotros tengamos puntos de estudio. Muy bien, chicos, ahí tenemos en esta situación y en esta ocasión de este tema, que es como un resumen de ya los temas, de ya el tema anterior, porque conlleva el hecho de promover nosotros, seguir promoviendo el estudio de todas estas culturas. Entonces, en esta ocasión quise presentarle propiamente el libro que usted tiene, porque necesito que usted me organice sus apuntes a raíz de lo que ya hemos comentado, ¿verdad? Entonces, la clase en esta ocasión será los apuntes que usted guste tomar, pero no sin antes recalcar y hacer énfasis que no me vaya a presentar un resumen de 5 líneas, ¿verdad? Hay que retomar todos esos puntos que ahí quise ayudarle en algunas ocasiones diciendo puntos primordiales de examen. Muy bien, espero esa clase entonces más que ordenada y bonita, con el margen para que esa nota no pueda bajar, ¿verdad? Muy bien, espero que sea de su interés. Si usted sigue escudriñando y tiene toda la libertad de comentar en la clase, ¿verdad? Si algún aporte en lo personal. Muy bien, muchas gracias.